Pues buenas tardes, noches, buenas tardes, mis hermanos. Vamos a empezar el culto cantando el 323, Lejos de mi Padre Dios. Amén. Vamos a abrir con una oración. Padre Celestial, te damos gracias, Padre, gracias por tu presencia. Tu palabra dice, donde hay 2 o 3, ahí estarás. Y te doy gracias por los 2 o 3 que están aquí, Padre. Pido, Padre, tu bendición en este tiempo, Padre. De verdad queremos glorificarte, Padre. Recibe la adoración, Padre. Y pedimos, Padre, que nos bendigas, Padre. Gracias por Cristo, es en el nombre de Él te lo pido. Amén. Pues vamos a seguir cantando el número 534. 534. Adelante con valor. Al perdón hermoso desplegamos hoy la bandera de la cruz.
corazón del soldado de Jesús. Adelante, adelante, en pos de nuestro Salvador. Nos da gozo y paz nuestro Rey. Adelante con valor. En el mundo proclamemos con fervor esta historia de la cruz. Bendigamos sin cesar al Redentor, trajo paz y luz. Adelante, adelante, en pos de nuestro Salvador. Nos da gozo y paz nuestro Rey. Adelante con valor. En el cielo nuestro cántico será alabanzas a Jesús. Nuestro corazón allí rebosará de amor y gratitud. Adelante, adelante, en pos de nuestro Salvador. Nos da gozo y paz nuestro Rey. Adelante con valor. Amén. Pues es un gozo de poder estar con ustedes, los que están aquí y los que nos están viendo por el internet. Bienvenidos. Si tienen sus Biblias, vamos a abrirlos a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Y vamos a ver el versículo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 2. Aquí en Filipenses capítulo 2, versículo 2, la palabra de Dios nos dice: completar mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Repito en favor del pueblo: completar mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia. Pedimos, Padre, que tú seas glorificado, Padre. De verdad que tu palabra puede salir y puede ser recibido. Ayúdanos a estar preparados, Padre, y de verdad listos para glorificarte en cuanto a todo, Padre. Gracias por Cristo. Es en el nombre de Él te lo pido. Amén. Interesante aquí que aquí Pablo está hablando a la iglesia de Filipo y realmente una de las características de las iglesias del Señor es que estaban enfocados en la obra de Dios. El libro de Hechos, de los Hechos, que es la historia de las primeras iglesias, vemos que estaban unánimes en cuanto a la obra del Señor. ¿Y qué es la obra del Señor? Pues para tenerlos por seguro, vamos a Mateo capítulo 28, Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28 y vamos a ver los versículos 19 al 20. Mateo capítulo 28. Cristo aquí dice, hablando a sus discípulos, a los que formaron parte de la iglesia del Señor, ahí la primera iglesia, dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones,
bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que aquí ya entendemos qué es la obra del Señor. Y la característica de estas iglesias es que estaban unidos o unánimes en cuanto a esto. Y yo quiero darle todos los ejemplos que se ve aquí. Hechos capítulo 1, versículo 14. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículo 14. Aquí nos dice en Hechos 1, 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Así que aquí vemos que estaban unánimes. Aquí estaban unánimes en oración y ruegos. Estaban juntos. Estaban unidos. Y en este nuevo año necesitamos esto de estar unidos. Vamos a ver en Hechos 2.1. Hechos 2.1. Aquí nos dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Así que aquí vemos en la palabra de Dios que la primera iglesia ahí en Jerusalén estaban juntos y estaban unánimes. Unánimes en cuanto a la obra del Señor. Estaban esperando que Dios hiciera algo en el día de Pentecostés. Y sí lo hizo. Vamos a Hechos 2.46. Hechos 2.46. Aquí en Hechos 2.46 dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Así que aquí otra vez nos dice que perseveraban unánimes, continuaban. No era que era un momentito que estaban unánimes y el otro estaban de pleitos y golpes. No, continuaron, perseveraban unánimes. ¿Y unánimes en qué? Pues en el templo, en las comidas, alegría. Así que la primera iglesia pues estaban unánimes. Vamos a Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, el versículo 24. Hechos capítulo 4, el versículo 24. Aquí nos dice, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ella hay. Así que se levantaron las voces unánimes en oración. Estaban unánimes. Y vas a darte de cuenta, estaban unánimes en todas las cosas. No nada más en algunas cosas y en otras cosas. No, en todo. Vamos a Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5 en el versículo 12. Hechos capítulo 5 en el versículo 12. Aquí dice, y por la mano de los apóstoles se hacía muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Así que aquí nos dice que ellos estaban unánimes en un lugar específico. ¿Para qué? Para hacer la obra del Señor, porque los apóstoles estaban haciendo señales, milagros, porque en ese tiempo los judíos demandaban señal. Así que Dios estaba dando las señales para identificar que la iglesia del Señor era la verdadera. Hoy tenemos la palabra de Dios, así que no necesitamos eso. Pero lo que sí necesitamos es
estar unánimes. Vamos también a Hechos 15, 25. El último ejemplo, Hechos 15, 25. Aquí en Hechos 15, versículo 25, nos dice: nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Barnabé y Pablo. Así que la iglesia del Señor se puso de acuerdo en nombrar a algunos varones para enviar con Pablo y Barnabé. Interesante que en ese tiempo estaban unánimes en cuanto a todo lo que decían. Y la pregunta es, ¿tenían éxito por estar unánimes en la obra del Señor? Pues si vamos a Hechos capítulo 17, en el versículo 6, aquí vemos el éxito. Hechos capítulo 17, versículo 6 nos dice: pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. Así que aquí nos dice que los primeros cristianos, la primera iglesia, tuvieron bastante éxito. Y yo creo que el éxito era porque estaban unánimes en el trabajo, en la obra del Señor. Y el Señor pudo tenía libertad de usar y hacer las cosas para que tuvieran éxito. Ahora, lo comparamos con la misión aquí. No estoy hablando de visitantes ni nada así. Estoy hablando de los miembros que son responsables. Los que han sido bautizados, los que han venido adelante y se han presentado y han sido aceptados en la membresía, siguiendo la guianza del Espíritu Santo, Dios mismo. El punto en cuanto a esto, pues, ¿hemos trastornado al mundo entero? ¿Aquí en el Quinche, a lo menos? No, realmente no. Ahora me imagino las excusas que empiezan a salir de la mente. Hay muchas excusas que podemos pensar. Ya me vino uno para defenderme a mí mismo, en mi mente. Hay muchas excusas. Pero fue fácil para la primera iglesia, ¿verdad? Pues vamos a ver en Hechos 8.1, perdón. Hechos 8.1. ¿Con qué tenían que luchar ellos? Hechos 8.1. Aquí en Hechos 8.1 dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Nosotros pensamos que lo tenemos duro en este tiempo de la pandemia. Le estaban persiguiendo. Estaban yendo a casa buscándoles. ¿Para qué? Para matarlos, para callarlos. Pero estaban unánimes en la obra del Señor. Nada les detenía. Realmente yo veo que muchos miembros de aquí, salen a trabajar en estos tiempos difíciles, pero no a las cosas de Dios.
Y es triste. Me golpea el corazón realmente ver eso. Que están trabajando, pero no tienen tiempo para venir y dar una horita. Una vez a la semana. Sí, tenemos 2 cultos, pero a lo mínimo una vez a la semana, en el día del Señor. O si el día del Señor es tienen demasiado trabajo, porque los sábados, domingos sí son días de trabajo. El miércoles. Pero misioneros, no, tú los pones por el internet. Sí, lo ven de vez en cuando se acuerdan. ¿Cómo sé de esto? Pues sé del internet. Señala todo. Dice cuántos estuvieron viendo. Pues vamos a regresar a Filipenses 2:2. Filipenses 2:2. ¿A qué voy con todo esto? Filipenses 2:2. Aquí en Filipenses 2:2 Pablo dice, completar mi gozo. Y yo creo que Dios mismo está diciendo eso, completar mi gozo. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Interesante, si estuviéramos unidos tanto así en amor y sintiendo y pensando lo mismo, imagínense qué podríamos hacer aquí. Podríamos trastornar el 15. Ecuador, al mundo entero. El testimonio mismo podría ser algo de bendición. Si de verdad queremos completar el gozo del Señor, pues tenemos que entender exactamente a qué se refería Pablo. Y tenemos que regresar a Filipenses 1:27. Filipenses capítulo 1, el versículo 27, que es 5 o 6 versículos atrás. Aquí en Filipenses 1:27 dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en el mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Así que aquí vemos exactamente lo que Pablo se estaba refiriendo. ¿Por qué debemos ser unánimes? ¿Por qué debemos sentir la misma cosa? Enfocarnos en exactamente la cosa indicada. El Evangelio. El Evangelio. Aquí nos explica que era el Evangelio de Cristo. ¿Cómo uno puede salvarse de un infierno que arde, que fue creado para los ángeles desobedientes, pero todos nosotros somos desobedientes? Pero el Evangelio de Cristo, las buenas noticias de cómo Cristo puede salvar. Aquí estaban unánimes en cuanto a esto, que esto saliera. Empezaron con unos cuantitos. Hechos 1, capítulo 1, habla que nada más habían 120 en esa iglesia, nada más. Pero lograron con Dios a trastornar al mundo. Solamente una iglesia. No era. ¿Cuántos tenemos hoy en día? ¡Wow! Millones tras millones de iglesias. Falsas, buenas y en medio.
la sopa de letras que salen de todo eso, ABC, MBC y que cuántas IEC, ¿qué sé? Yo qué sé. El punto de todo esto es, una iglesia lograron, siendo unánimes, enfocados en el Evangelio, lograron a trastornar al mundo. Nada más una. ¡Qué maravilla! Y nosotros con tantas iglesias, si alguien llega al culto es milagro. De verdad. Pero aquí hay tres cosas que Pablo nos habla en Filipenses 1:27. Tres cosas importantes que realmente se necesitan. Aquí la primera cosa que él menciona, que pues debemos comportarnos dignos del Evangelio de Cristo. Y dice algo bien importante. Para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente. Interesante que aquí Pablo está diciendo, si estoy ahí o no estoy ahí, la obra del Señor debe continuar. Si vamos a Filipenses 2:12, aquí podemos verlo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Esta iglesia de Filipo no necesitaban al misionero ahí para empujarlos. No necesitaban el dinero del misionero. No necesitaban todo del misionero. Ellos mismos dieron de sí mismos, de su bolsillo, de su vida, de su tiempo. ¿Por qué? Porque estaban enfocados en algo importante. Algo que salva las almas del infierno mismo. Algo que puede trastornar al mundo. Y hoy todavía lo puede hacer. Aquí interesante que ellos, cuando él llegaba, pues estaban más enfocados en él y dejaban de hacer, pero en su ausencia estaban súper enfocados y estaban haciendo la obra. Si examinamos nuestra vida, tenemos ese deseo en nuestra vida de que presente o ausente con los hermanos, ¿vamos a obrar para el Señor? ¿Vamos a hacer algo? A lo mínimo vamos a orar. Vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a tratar de crecer espiritualmente, aprender algo para compartirlo con otro. Ellos estaban bajo amenaza de muerte. Quédate quieto, no digas nada y te salvas. La segunda cosa que vemos en Filipenses 1:27, dice aquí, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Se oye de su firmeza. Es decir, Pablo no tenía que ir allá para ver si estaban firmes o no. Se oía. Las noticias llegaban. Hoy en día las noticias buenas nunca llegan. Las malas no dejan de llegar. Tan pronto. Yo tuve un sueño en el cual me hizo triste porque un hermano vino y dijo, las noticias de la caída de fulano está como fuego por todos lados.
Y yo pensé, si hubiéramos tenido ese fervor para esparcir el Evangelio, qué tristeza. ¿Se oye de nuestra firmeza? No. Desde antes de la pandemia, algunos miembros aquí, yo ni he escuchado de ellos. Yo he tenido que llamarles. Perdone que lo digo, pero este mensaje es para los miembros de aquí. Las noticias no han venido nada. Solo rumores y diferentes otras cosas. Malas cosas. Porque lo malo no deja de llegar. Pero lo bueno nunca llega. Nunca llega. Ni uno me ha llamado para decir, pastor, estoy orando, estoy leyendo mi Biblia. Ni uno. Ha habido algunos que me han llamado y desde los más jóvenes, que me ha llamado y que dice que me ama y siempre cuando nos encontramos estamos abrazándonos, hasta en COVID. Pero estamos medio muertos. Perdone que lo digo. Si vamos a Efesios 1:15, ¿cuál fue el testimonio de las primeras iglesias que salieron de la iglesia de Jerusalén porque fueron esparcidos por la persecución y iglesias empezaron a saltar? Aquí una de ellas, Éfeso, la iglesia de Éfeso. Vamos a Efesios 1:15. Aquí nos dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Aquí Pablo estaba escuchando de las noticias de Efeso que se amaban. Lo único que yo escucho es que hay pleitos, contiendas entre nosotros. Racismo, no sé. Vamos a Colosenses 1:4. Colosenses 1:4. Filipenses, Colosenses capítulo 1, versículo 4. Dice: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Otra vez. Aquí otra iglesia, la iglesia en Colose, los colosenses. ¿Cuál es el testimonio? ¿Cuáles son las noticias que llegaban? Que la fe de ellos en Cristo Jesús y del amor. El amor de ellos uno con los otros. Si se ama uno a los otros, pues vamos a estar unánimes, ¿verdad? Y si estamos unánimes, pues vamos a hacer la obra del Señor. Y Dios puede hacer grandes milagros en las vidas de mucha gente. La gente puede salvar. ¿Cuándo fue la última vez que se vio a alguien recibir al Señor? ¿Alguien que hemos podido hablar? Sí, se reparte, pero ¿alguien está tomando las oportunidades para hablar? No sé, porque las noticias no llegan. No llegan. Sí, yo creo que muchos de los miembros están defendiéndose. De una vez están, no, pero esto, el otro. No ha llegado las noticias. Pero se oyeron de estas iglesias buenas cosas. Vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 3.
Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6. Primera de Tesalonicenses 3, 6. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Wow. ¿Qué testimonio había? Cariño. No estaban presentes, pero querían que regresara, estara. Buenas noticias. En ese tiempo las buenas noticias llegaban, pero no se dice tanto de las malas noticias. Hoy en día es puro malas noticias que llega y nada de buenas. Filemón 1:5. Filemón. Ya me perdí. ¿Dónde está Filemón? ¿Dónde está? Ya me perdí. Timoteo, ¿verdad? Tito. Sí. Yo fui ahí, pero no apareció. Filemón 1:5. Vamos a leer aquí. Dice, porque oigo del amor y de la fe que tenéis hacia el Señor y para con los santos. Wow. Aquí otra vez, amor, la fe, es decir, hicieron algo, estaban haciendo cosas para el Señor, estaban en el trabajo del Señor. Y esas obras eran uno hacia el otro. Vamos a Tercera de Juan 1, 3 al 4. Primera de Juan. Necesitamos tercera. Sí, Tercera de Juan 1, los versículos 3 y 4 dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Pablo había dicho, completar mi gozo. Y aquí dice, no hay más grande, mayor gozo que se oiga que mis hijos andan en la verdad. Eso dice, pues mucho me regocijé cuando llegaron las noticias buenas. ¿Hay algo para regocijar en este tiempo? Ni con el mensaje podemos regocijarnos. Duro, ¿verdad? Pero esto es lo que el Señor quiere. Él quiere que nos despertamos. Él quiere que completamos su gozo. Sí, regresando a Filipenses 1:27. Perdona, yo no lo puse otra vez. Dice aquí, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Combatiendo unánimes. La primera cosa es presente o ausente, hicieron la obra. La segunda cosa, que se oía de la firmeza de ellos. Y la tercera cosa aquí es combatiendo unánimes. No dice combatiendo solo. Juntos.
presente o ausente. El punto es, no hay excusa. Vamos a Mateo 12:25. Mateo 12:25. Mateo 12:25. Mateo capítulo 12, versículo 25. Cristo hablando, dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, ¿es esa? Ok. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Aquí Cristo está diciendo, si estamos divididos, si estamos cada uno en lo suyo, Satanás y todos sus huestes de Satanás van a rodearnos porque estamos solos. Si tú te encuentras en una guerra solo, estás en graves problemas. Háblale a cualquier soldado. Si estás solo, la situación es grave. Y si estamos divididos, no vamos a permanecer. La obra del Señor no se va a hacer. Vamos a 1 Corintios 16. 1 Corintios capítulo 16. 1 Corintios capítulo 16. Los versículos 13 al 14. 1 Corintios capítulo 16. Los versículos 13 al 14. 1 Corintios 16, versículo 13 nos dice, velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Aquí dice velar. Uno que está velando, pues no está sorprendido por nada, especialmente en una guerra. Estar firmes en la fe. Buena pregunta. ¿Estamos firmes? Si no estamos firmes, no podemos combatir unánimes. Portándose varonilmente. Sí, hasta las mujeres pueden portarse varonilmente. Lo que es digno de coraje y luchando y dando de sí mismo. Hasta las mujeres pueden mostrar eso. Sí, puede ser que es más difícil para las mujeres, pero los hombres, ¿cuál es nuestra excusa? Falta mucho. Necesitamos portarnos varonilmente y combatir unánimes en cuanto a esto, en cuanto a lo que el Señor quiere. Vamos a Judas 1:3. Judas 1:3. Después de tercera de Juan viene Judas, antes de Apocalipsis. Judas 1:3. Aquí dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Aquí habla de contender ardientemente. Hay un fuego. No, más bien ya se echó agua y nada más hay un poquito de vapor, de humo.
Necesitamos un fuego dentro de nosotros en cuanto a esto. Si vamos a combatir ardientemente, unidos, unánimes, necesitamos una pasión, un fuego. Necesitamos vivir. Pero parecemos que estamos un poco muertos, medio muertos. ¿Han escuchado de medio muerto? Medio muerto. No completamente muerto, todavía hay algo de vida. Estoy pensando de una película que dice, no, pero estaba muerto. No, nada más estaba medio muerto por todo el día. Nada más medio muerto. Pero hay oportunidad todavía. En esa película el hombre estaba torturado y medio muerto, pero llegó a levantarse para pelear para su amada. Queremos levantarnos para pelear para Cristo. Así que las tres cosas para completar el gozo de Pablo o del Señor, mejor dicho, porque son las palabras de Dios. Número 1, ausente o presente, debemos hacer la obra del Señor. Se debe oír de nuestra firmeza. Y número 3, debemos estar combatiendo unánimes. Pues vamos a cerrar con 1 de Timoteo 1:19. 1 de Timoteo 1:19. 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 19. Aquí la exhortación. 1 de Timoteo 1:19 dice, manteniendo la fe. Si somos salvos, pues hemos creído por fe. Se empezó la obra de nosotros. Debemos mantenerla. Y buena conciencia. Las malas conciencias es porque sabemos que no estamos haciendo lo que debemos hacer. Esa es la mala conciencia. Pero podemos obtener una buena conciencia sabiendo que estamos haciendo todo lo que podemos en la obra del Señor. Así que manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. La exhortación, mantenerte. Tenga una buena conciencia. Y si no, te naufragaste. Eres como un barco que pegó una roca y está ahí clavado ahí. No es útil para nada. Ya está hundiendo y toda la vida que contiene se va a morir. Se va a destruir. Va a quedar en ruina la vida. En ese tiempo habían algunos que se naufragaron. ¿Qué ejemplo vamos a seguir? ¿Vamos a naufragarnos también? ¿O vamos a despertarnos y vamos a completar el gozo del Señor? Cada uno de nosotros tenemos la decisión. Pues vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Yo sé que la predicación fue un pau, pero yo soy primero en esa fila para recibir el pau. Padre, ayúdanos. Te necesitamos. Hoy más que nunca
necesitamos que tú trabajes en nuestras vidas, que tú nos cambias, que podemos enfocarnos en realmente completar tu gozo, que el Evangelio salga. Y yo sé que eso nada más se va a lograr cuando estamos unánimes, en un mismo sentir, Señor. Que hacemos tu obra. Ayúdanos no a agradarnos a nosotros mismos, sino a agradarte a ti. Pido esto para mí y para todos mis hermanos. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Pues hermanos, yo sé que el mensaje no ha sido algo del nuevo año o de Navidad cuando estábamos felices. Pero hay un nuevo año y el Señor está sonando la campana. ¿Quién va a agradarme? ¿Quién va a completar mi gozo? Así que el desafío queda aquí. Y necesitamos esto para empezar este nuevo año. ¿Vamos a seguir? ¿Vamos a permanecer? ¿O vamos a morir? La decisión es de cada uno de nosotros. Pues ha sido una bendición poder llegar a ti. Y nos vemos la siguiente vez. Que Dios le bendiga.